You, el round 2. Aquí, música clásica por una vez en Calle 11. Primera pregunta, ¿cholo o mal acompañado? Ah, caray. Solo. Cholo, sí. Solo. ¿Prefieren trabajar solo? Sí. Sí. Sin embargo, no trabajaron solos. No, porque no era mala compañía. Era todo lo Es que opuesto. eso es lo que iba a decir, exacto. Es que no es mala compañía. Sí. ¿Es más común trabajar solo para un compositor, para un intérprete? Depende del tipo de compositor, sí. Si estás en una banda de rock, sería una locura trabajar solo. Se puede. Se puede. Pero los grandes grupos de rock, a mi parecer, son un esfuerzo colectivo. Lennon-McCartney, O A.G. Plant. Radiohead, o Café Tacuba, cualquier ejemplo de una banda consolidada, como la entendemos, creo que es un esfuerzo colectivo. Pero las mentes, como las entendemos, creativas de composición, me parece que está ese modelo de un compositor. No sé qué tan bueno sea. Sí. Actualmente creo que hay ciertos medios, como es el cine, donde no se te permite, no es que no se te permita, pero no es lo más adecuado trabajar tú solo. O sea, Hans Zimmer, Desplat, todos esos compositores tienen un equipo de orquestadores y luego tienen un equipo que revisa las partituras. No es mi caso, nunca he trabajado con un equipo de orquestadores, aún, pero es un equipo que te ayuda a que la música se desenvuelva de una manera muy sana en los tiempos necesarios. ¿Y este equipo? ¿Cómo colaboró? ¿Cómo funcionó? ¿Estabas ya a distancia? ¿Cómo intercambiaron las ideas? ¿Cómo hicieron machar las piezas una con las otras? Esos ecos también que se pueden notar, ¿no? Porque el disco parece una pieza única y la escuchas de principio a fin, ¿no? Y de hecho yo recomiendo ponerla en repeat y dejarla toda la noche y dejarse viajar en esos sonidos. Pero fusionan muy bien, o sea, no se notan como tanta diferencia. ¿Cómo hicieron este match? Digamos que lo único que hicimos para que machara fue, que no es poco, pero lo que hicimos para que machara fue tratar de unir todas las obras con un hilo conceptual, que es el título de Abstracciones, ¿no? Y grabar en el mismo piano las tres piezas, ¿no? Y bueno, quizás ser compositores que cada uno en nuestro mundo, pero hay ahí algunas cuestiones de cómo percibimos la música que creo que nos conectan, ¿no? Y que creo que es lo que conectan a las piezas, ¿no? Y creo que por ahí va el asunto, porque digamos que la manera en la que decidimos unir estas piezas fue, pues, anecdótica, ¿no? Y fue porque tanto mi pieza como la de José Luis la presentamos alguna vez en un taller de composición que daba Mario, pero presentamos una versión muy primitiva de lo que después fueron, ¿no? Y tanto él como yo los fuimos trabajando hasta que incluso fue muy bonito porque nos las fuimos pimponeando un par de veces, ¿no? Recuerdo haber comentado yo Sierva Blanca y así escribirle cositas en la partitura a José Luis y además recibir comentarios de él sobre la mía para seguirlas trabajando. Y cuando íbamos cada uno a grabar nuestras piezas, decidimos pues grabarlas juntas. Parte pues todavía no era un disco en la mente, ¿no? Y cuando se empezó a volver un disco en la mente, invitamos a Mario, que era muy bonito invitar a Mario, pues porque lo admiramos, admiramos música, pero también porque en su taller empezó como... Pero es una cuestión anecdótica, ¿no? No premeditada. Quizás por eso funciona bien. Yo agregaría, además, digo, es a lo mejor muy romántico, pero la amistad. O sea, porque todas las personas que estamos involucrados creo que nos llevamos muy bien. Y me siento muy cómodo trabajar con cada uno de ellos. Yo espero también que ellos conmigo. Pero sí es un factor determinante, la camaradería. En la comunicación, ¿no? Hablabas de la amistad también con Argentina. Sí. Ese es un factor que además de que ayuda a que la música suceda, es la que unió todo el disco, a mi parecer. Y se sumó incluso Claro. Rocino Serrano, que es otro
músico maravilloso, colega, que también entró, bueno, que aparte tenemos una gran amistad con él y que fungió también como productor del disco. Así es que sí, funcionan estas coincidencias. Yo creo que por eso funcionan. Otra pregunta. ¿Abstracciones o realidades? Abstracciones. Sí, abstracciones. Sí, yo también abstracciones. El disco se llama Abstracciones, ¿no? Pero el ciervo blanco es una imagen muy concreta. La suite de la ciudad, que para mí es También. Ciudad de México, no sé si Sí, me equivoco, si Sí, es sí, sí. CDMX o no. así es. Es también una cosa concreta, ¿no? Son abstracciones que llevan también a sentimientos y a cosas concretas. Sí. ¿Tiene sentido oponerlos? Pues, en el caso de Sierva Blanca, aunque es algo muy tangible, es un animal onírico, no es algo real, o sea, en la contraposición de abstracción o realidad, es más bien un símbolo. En el poema la cierva blanca a la que se refiere Borges es un animal que aparece desde la antigua Grecia, reaparece en muchas obras de poemas ingleses, ya que él pasó un gran tiempo ahí en Inglaterra. Y la cierva se refiere al sentido de esperanza, vinculado también a la belleza. Entonces, creo que en el caso de los tres, tomamos como punto de partida algo muy concreto, pero funciona como una síntesis o como una abstracción. O sea, es un símbolo que no apela a su realidad, sino a lo que puede significar. Y no por nada se conocieron en un concierto de Harry Potter. Además, sí, El sí. patronum de Harry Potter, Exacto. una cierva verdad. blanca. Sí, sí, sí. Que además Harry Potter también es de Inglaterra. De Y la acuerdo. ciudad, de Suite de la Ciudad, es una ciudad muy también como tranquila, ¿no? Es una ciudad donde la mente se deja pasear libremente, ¿no? Es también un monstruo onírico, la ciudad. Es más bien, yo creo que a excepción de la última pieza, que es un poco más descriptiva, más concreta, de un viaje que hice al Zócalo, sí, en general creo que describe más al personaje interior que observa la ciudad, más que ser descriptiva de la ciudad. Le flaneur, ¿no? Como Sí, Baudelaire, ¿no? sí, es más una reflexión personal con respecto a todo lo que implica vivir en una ciudad como esta. Y si te fijas, creo, bueno, siendo compositor de esa obra, me parece que es un resumen bastante positivo de la ciudad, a pesar de... Es decir, la ciudad no me provoca nada más eso que escuchas en esa Sí. obra. Me provoca otras cosas también mucho más violentas. Que es una nostalgia cariñosa, Sí. ¿no? Lo que provoca esa pieza. Sí, es una reflexión muy particular. Pero sí también, o sea, en un sentido sí es onírico porque tampoco es una pieza completamente descriptiva, ¿no? O sea, dentro de las tres piezas son descriptivas, pero no tienen la intención necesariamente de describir formalmente o un paisaje o algo. Es Sí, más no, bien no un- es la imagen decían de Beethoven, creo que escuchaba el pajarito y Sí, lo lo- traducía ahí, y escuchaba el canto del campesino y lo ponía. o Lo sea, que conocemos como música programática, lo que Ajá. hizo Vivaldi con las estaciones de Exactamente. las 4 estaciones, ¿no? Ahí Sí, sí de es los algo rayos. concreto, exacto. Ujú. En este caso no. No. En este caso es más bien simbólico. De hecho, iba a mi otra pregunta, que escuchando a Jan Tiersen se me ocurrió hacérselas. ¿Melodía o armonía? Pues es que no puede ir una sin la otra, realmente. Sí, perdón, tal vez es una bobada. Nada más. Pero él se da mucho a melodías muy reconocibles, muy memorables. Y cuando escucho abstracciones, más bien siento, o sea, me recuerdo más Imágenes. emociones, Sí. ¿no? Sí. Manuel, ¿quieres decir algo? Son lo mismo, estoy de acuerdo con Argentina. Es como que creo que de las cosas más útiles, tanto para crear música como para entenderla, o la vida misma, es separar las cosas, ¿no? Como en sus elementos, ¿no? Ahora, la música, yo siempre digo que la entendemos en generalidades, pero solo funciona en especificidades. Y eso quiere decir que
que aunque de pronto generalicemos para entenderla, ¿no? La única manera en la que la música comunica es por sus piezas, ¿no? Por sus rolas o por sus obras. Y esas siempre se justifican de manera específica, ¿no? La justificación de una canción o de una pieza tiene que estar en la pieza misma. Entonces, esa relación entre armonía y melodía no le podemos dar valor sin pensar en una pieza en específico. Quizás es lo que diría. Y en ritmo, y en tono, en todo lo que... Y exactamente, ¿no? Textura, tono. Tal vez mi última pregunta, y no sé si es provocadora o es boba, pero ¿México o el resto del mundo? México. Porque estamos en México. 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 ¿Se puede componer música clásica y se puede interpretar música clásica y se puede tener éxito y vivir de la música y de la música clásica en México? ¿O tiene uno que buscar tocar en otro lado, el reconocimiento en otro lado para después regresar a México? Esa es una pregunta muy difícil en este momento. Acabo de regresar de Inglaterra. Sí. Y digo, me encanta México y hay una... Bueno, y también Argentina, acabo de regresar de Dubái, tocó allá y no sé, Argentina, lo que pienses, pero hay un andamiaje mucho más sólido en ciertos países fuera de México. México no tiene una mala plataforma, sin duda, creo que te permite desarrollarte como músico. Yo vivo muy dignamente como músico, dedicándome a la música. No sé qué tantas personas puedan dedicarse a lo que quieren sin necesidad de recurrir a algo extra para vivir de una manera digna. México me lo permite. Pero volteas un momento y ves a las Royal y dices, wow, hay algo ahí que está funcionando mejor. No quiero decir que aquí esté mal, pero puede ser mejor, sin duda. ¿Instituciones, público? Pues es un esfuerzo de muchas cosas. No creo que le tengamos que decir, tú tienes que hacer más tu chamba, tú tienes que ponerte a escuchar más música clásica. Es algo muy complejo. No podría decirte si esto empezamos a hacer bien, por ende va a empezar a suceder mejor las cosas. Pero sí es una responsabilidad tanto de instituciones como de particulares de generar el interés por la música clásica. ¿De los medios? De los medios, por supuesto, claro, claro. Este espacio que nos estás brindando es una gran manera para poder acercarnos a un público que de otra manera no podrían escuchar nuestra música. Buscando el halago siempre. Y es que también depende de la nacionalidad que uno tiene. Por ejemplo, en mi experiencia, creo que siendo mexicana, hacer carrera en el extranjero muchas veces puede ser más complicado. Creo que México, a los mexicanos, sí nos provee como una buena plataforma para poder salir al extranjero también. Entonces, creo que mucho tiene que ver también con la nacionalidad y también con la discriminación que hay, ¿no? El racismo. Yo agregaría una última cosa, no sé si quieres decir algo, Mario, pero poco a poco también las fronteras se van dibujando. Entonces es muy fácil empezar a colaborar con otras personas fuera de México. Y no te eligen porque seas mexicano o porque no seas mexicano. Te eligen por lo que eres. Cuando fui a Inglaterra fui a presentar una composición para una película, un cortometraje. Ahora voy a hacer un segundo cortometraje ya con ellos. Y Manuel también tiene varias experiencias internacionales. Y te eligen no por la nacionalidad, no por esas personas. Te tienen que elegir por tu capacidad musical, tu capacidad de composición. Sin duda existen estas fronteras institucionales a las que se refiere Argentina. Por ejemplo, si uno aplica a una escuela, de cualquier escuela de la Unión Europea, hay otras tarifas para la gente que no es de la Unión Europea. Entonces sí se encuentran con ciertas dificultades. Pero a lo que voy es, poco a poco es más fácil colaborar a distancia. La pandemia nos ha brindado esta gran fortuna dentro de tantas cosas negativas, que uno puede estar componiendo en su casa, en el parque o donde él pueda componer, pero ya no está el imperativo de necesitas estar en el estudio o necesitas tener la infraestructura de un estudio en Lanzures, padrísimo, con todos los foquitos. Ya no
no es necesaria esa infraestructura para poder trabajar, Pero siento si yo. estudiaste en México música, en el conservatorio, ¿te reconocen afuera o dicen, Es que yo creo que esta es una de las pocas profesiones que tu música, o no, tus cosas hablan por ti. Entonces, lejos de mostrar un papel de, mira, aquí tengo una maestría por no sé quién, tienes que poner tu música enfrente. Ese es tu pasaporte. Claro. claro, Sí, yo creo que depende mucho también de la persona, ¿no? Hay muchos artistas latinos que han triunfado en Europa, en los medios culturales, musicales más estrictos, en Alemania. Claudia Rau, por ejemplo, de origen chileno, Marta Argerich, por hablar de algunos pianistas, o el mismo Daniel Barenboim, que también es de origen argentino, ¿no? Que son artistas maravillosos de un gran nivel y que son latinos y que han tenido el momento de tener la oportunidad de poder estudiar también pues en un entorno propicio también para el desarrollo de la música clásica. Yo en lo personal creo que yo amo la cultura de México. O sea, soy orgullosamente mexicano. Y creo que amo más la cultura de mi país, en sí, todo lo que conforma México como sociedad, como cultura gastronómica, como todo lo que es, que en sí los medios dentro de lo que es la música clásica o de concierto. Y sin duda soy afortunado porque he tenido siempre trabajo, ¿no? Es decir, pero sí creo que coincido con lo que dicen ellos en cuanto a que hay otros países donde hay como una estructura más desarrollada y propicia probablemente para que se desarrolle incluso desde edad temprana. Yo tengo muchos amigos que son húngaros, austriacos o alemanes, donde hay, pues desde muy chicos, los sistemas educativos propician que haya niños que a los 9 años, en China, bueno, sí, claro. Que toman clases grupales, ¿no? De piano. Desde los 4 años ellos ya están aprendiendo, ¿no? Cosa que en México pues es difícil, ¿no? A menos que vengas de una familia de músicos, ¿no? Claro. El apoyo, ¿no? O sea, apoyar Los instrumentos económicamente. también, ¿no? Que tienen, obviamente, en países más desarrollados, pues pianos Steinway, por ejemplo, y aquí en México pues son contados, ¿no? Eso también influye. Sí, claro. Hay como más infraestructura también en otros países. Yo diría eso. Y esa riqueza cultural también que decías, te aporta una diferencia comparado con pues, músicos que vienen de países como de donde vienen todos los demás músicos. O sea, tu mexicanidad como compositor, como intérprete, te puede dar como, órale, ¿no? Él no toca un poco diferente, toca desde algo más picoso. Sí, yo creo que totalmente los latinos tenemos un sabor, ¿no? Que siempre está ahí, sobre todo para el ritmo, ¿no? Por ejemplo, nadie toca mejor el Danzón 2 de Márquez o el Huapango de Moncayo más que los mexicanos, ¿no? Podrán ser muy buenos en Europa, pero siempre va a haber como este carácter, ¿no? Este ritmo latino. Creo que eso nos distingue. Yuja Wang comentaba, tuve el gusto de conocerla, y Yuja es una pianista de origen chino que tocó el Danzón de Márquez. Y me comentaba, me dice, es que no sabes cómo me divierto al escuchar estos ritmos, ¿no? Que mira que viene de otra Oriente, cultura. ¿no? Sí, donde también hay ritmo, ¿no? Pero no ese tipo de ritmo. Tú desde Vilnius, ¿cómo la ves, Manuel? Qué bueno es que talento hay en todos lados, ¿no? Ahora en México sin duda hay un grandísimo talento. Y más o menos hay algunas instancias que mucho menos de lo que se debería para un país del tamaño, ¿no? Pero que ayudan a que ese talento se desarrolle. Evidentemente, esas instancias contra otros países, pues siguen dejando mucho que desear, ¿no? Ahora, afortunadamente, de todas formas, se genera y se desarrolla muchísimo talento en México. Y hay un público también como gustoso por escuchar y o sea, la sala Nesa está llena siempre, ¿no? Sí, sí lo hay. También menos que en otros sitios, ¿no? Pensando en el tamaño del país. Ahora eso podría llevarnos a como una cuestión de
la terrible inequidad que hay en México en comparación de otros países, ¿no? Y yo estoy seguro que hay una relación directa entre, ¿no?, entre la inequidad y las faltas de oportunidades en general y lo lleno de los conciertos de música contemporánea. Debe haber así una relación completamente directa, ¿no? Y bueno, entramos ahí en cuestiones difíciles, históricas de México. Pues ahí lo dejamos. Si quieres, al menos que... Entrar ahí. Digamos que sí, tienes razón, o sea, es todo un tema. Tal vez también porque pues, no es una música, o sea, su disco es increíblemente accesible. O sea, uno entra y se deja llevar por los sentimientos, viaja a lugares emocionales, ¿no? Pero hay otras músicas atonales y demás, necesita un poco de educación para poderla disfrutar, ¿no? Y tal vez es ahí donde pues, todas esas consideraciones entran en cuenta para poder gozar de esa música, no sé. Ajá, solo decir que no que trato de decir desde el lugar snob, ¿no? Cualquiera persona puede escucharlo y entrar o no entrar, y tiene todo el derecho de que no le guste por la razón que sea y no ir al concierto, ¿no? No va por ahí tampoco el comentario. Sí, claro, claro. Pues muchísimas gracias, Manuel, Mario, José Luis, Argentina. Gracias. Y pues esperamos que nuestro público se apropie esas abstracciones que nos ofrecen. Gracias a ti.